Sherlock Holmes y el misterio del relojero. Capítulo 1. La visita del relojero. Londres, 1895. Sherlock Holmes se encontraba en su habitación de Baker Street disfrutando de una pipa de tabaco y leyendo un libro de química, cuando sonó el timbre de la puerta. Su compañero, el doctor John Watson, se levantó para atender la puerta. ¿Quién es?, preguntó Watson. Me llamo Henry Wilson, respondió la voz del otro lado de la puerta. Watson abrió la puerta y un hombre de mediana edad, con un rostro preocupado, entró en la habitación. Señor Holmes, gracias por recibirme, dijo Wilson. Me llamo Henry Wilson y soy relojero. He venido a pedir su ayuda para resolver un misterio que me está causando mucha angustia. Holmes se levantó de su silla y se acercó a Wilson. Por favor, señor Wilson, siéntese y explíqueme qué es lo que está sucediendo, dijo Holmes. Wilson se sentó y comenzó a explicar su problema. Señor Holmes, he recibido una serie de cartas anónimas que amenazan con destruir mi reputación y mi negocio a menos que cumpla con ciertas demandas. No sé quién puede estar detrás de esto ni qué quiere de mí. Holmes escuchó atentamente a Wilson y luego se volvió hacia Watson. Watson, parece que tenemos un caso interesante en nuestras manos. ¿Qué te parece si vamos a investigar un poco más a fondo? Watson asintió con la cabeza y los dos se dispusieron a comenzar su investigación. Capítulo 2. La investigación comienza. Holmes y Watson se dirigieron al taller de Henry Wilson, ubicado en una pequeña calle de Londres, donde el sonido de engranajes y campiñas llenaba el aire. Al entrar, fueron recibidos por el aroma de madera pulida y aceite de máquina. El taller estaba lleno de relojes de todo tipo, cada uno marcando la hora con precisión. Este es mi refugio, dijo Wilson mientras señalaba los relojes. Cada uno de ellos representa años de trabajo arduo, pero ahora temo que todo se desmorone por culpa de esas cartas. Holmes observó detenidamente el taller, notando detalles que otros podrían pasar por alto. ¿Podría mostrarme las cartas?, preguntó, mientras se acercaba a una mesa donde estaban dispuestas algunas herramientas. Henry Wilson asintió y sacó un pequeño sobre de su bolsillo. Aquí están. Las recibí en los últimos días. La primera fue la más inquietante. Holmes tomó las cartas y examinó minuciosamente. La escritura era cuidadosa, pero había un aire de amenaza en las palabras. ¿Qué dicen exactamente?, preguntó Watson mientras se acercaba para leer. En la primera carta se menciona que debo entregar un reloj llamado El Corazón del Tiempo, el cual es un reloj de valor incalculable a una dirección específica, o mi reputación será manchada. En la segunda se menciona a mi hija Emily, y que su seguridad está en juego si no cumplo con las demandas. Holmes se volvió hacia Wilson con una mirada seria. ¿Ha tenido algún conflicto reciente con alguien? ¿Quizás un competidor o un cliente descontento? Wilson pensó por un momento. No que yo sepa, siempre he tratado a mis clientes con respeto y no tengo competencia cercana, pero hay un cliente que me ha estado presionando para que le venda un reloj antiguo que no estoy dispuesto a vender. ¿Quién es ese cliente?, preguntó Holmes, con un brillo de interés en sus ojos. Se llama Edward Grayson. Es un coleccionista muy conocido, pero su comportamiento ha sido extraño últimamente. No puedo evitar pensar que podría estar detrás de estas amenazas. Holmes sintió lentamente. Parece que tenemos un punto de partida, Watson. ¿Qué opinas si visitamos a este Grayson y le hacemos algunas preguntas? Watson asintió. Eso suena razonable. Tal vez podamos averiguar más sobre sus intenciones. Capítulo 3. La visita a Grayson. Holmes y Watson se dirigieron a la mansión de Edward Grayson, ubicada en un elegante barrio de Londres. La mansión, con sus altos muros y jardines bien cuidados, parecía esconder secretos en cada rincón. Al llegar, fueron recibidos por un mayordomo que los condujo a la sala de estar, donde Grayson los esperaba. Era un hombre de aspecto distinguido, con un aire de arrogancia que no pasó desapercibido por Holmes. Señores, ¿en qué puedo ayudarles?, preguntó Grayson con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Holmes se presentó. Soy Sherlock Holmes y este es mi compañero el Dr. Watson. Venimos a hacer algunas preguntas sobre su interés en el reloj de Henry Wilson. Grayson frunció el ceño. No tengo nada que ver con ese relojero, simplemente aprecio la buena relojería. Sin embargo, hemos escuchado que ha estado presionando a Wilson para que le venda un reloj en particular, continuó Holmes, observando atentamente la reacción de Grayson. Es un asunto privado, respondió Grayson con un tono defensivo. No tengo que justificar mis deseos a nadie.
Holmes sonrió levemente. Entiendo, pero también hemos recibido información sobre unas cartas anónimas que amenazan a Wilson y su familia. ¿Sabe algo al respecto? La expresión de Grayson cambió por un instante antes de recuperar su compostura. No tengo tiempo para estas tonterías. Mis asuntos son mis propios asuntos. Hall se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Grayson. Quizás no sea solo un asunto privado. El bienestar de una familia está en juego, y si usted está involucrado, le aseguro que no descansaré hasta descubrir la verdad. Grayson se puso de pie, claramente incómodo. No tengo nada más que decir. Les sugiero que se vayan antes de que llame a la policía. Holmes y Watson intercambiaron miradas. Era evidente que Grayson ocultaba algo, pero no podía forzarle a hablar. Capítulo 4. El secreto del corazón del tiempo. Después de salir de la mansión de Grayson, Holmes y Watson se dirigieron a un café cercano para discutir sus hallazgos. Mientras tomaban té, Holmes compartió una información crucial que había estado guardando. Watson, hay algo que debo contarte sobre el corazón del tiempo, dijo Holmes en voz baja. Este reloj no es un simple artefacto de colección. Se rumorea que tiene propiedades extraordinarias. Watson levantó una ceja intrigado. ¿Qué tipo de propiedades, Holmes? Según mis fuentes, el reloj tiene la capacidad de permitir a su poseedor viajar en el tiempo, respondió Holmes, con una mezcla de fascinación y preocupación en su voz. Watson casi se atragantó con su té. ¿Viajar en el tiempo? Eso es imposible, Holmes. Lo sé, mi querido Watson, pero hay quienes creen firmemente en su poder. Es por eso que tantas personas están obsesionadas con obtenerlo. Imagina las implicaciones de tal poder. Capítulo 5. La búsqueda del reloj. Con esta nueva información, Holmes y Watson comprendieron la verdadera magnitud del caso. No solo estaban lidiando con amenazas y obsesiones, sino con la posibilidad de alterar el curso de la historia misma. Debemos encontrar ese reloj antes que nadie, declaró Holmes. Si cae en las manos equivocadas, las consecuencias podrían ser catastróficas. Watson asintió determinado. ¿Por dónde empezamos, Holmes? Creo que es hora de visitar a un viejo amigo mío, un experto en relojería antigua. Tal vez él pueda arrojar más luz sobre la historia del corazón del tiempo y su supuesto poder. Así, Holmes y Watson se embarcaron en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad detrás del misterioso reloj y evitar que cayera en manos equivocadas. Capítulo 6. El contacto en el mundo de la relojería. Holmes y Watson se dirigieron hacia el taller de un viejo amigo de Holmes, el señor Alfred Penrose, un experto relojero que había estado en el negocio durante más de 3 décadas. Su taller estaba situado en una calle menos concurrida, donde la tradición de la relojería aún se mantenía viva. Al entrar, el sonido de los engranajes y el suave tic-tac de los relojes crearon una atmósfera acogedora. Penrose, un hombre de cabello canoso y ojos brillantes, lo recibió con una sonrisa. Holmes, Watson, ¿qué les trae por aquí? Preguntó mientras limpiaba las manos en un trapo. Señor Penrose, necesitamos su ayuda en un asunto delicado, comenzó Holmes. Estamos investigando unas amenazas que han estado recibiendo el relojero Henry Wilson y su familia. Creemos que un coleccionista, Edward Grayson, podría estar involucrado en un asunto relacionado con un reloj muy especial llamado el Corazón del Tiempo. Penrose frunció el ceño. Ah, el Corazón del Tiempo. He oído hablar de él. Es un reloj fascinante, pero también peligroso. Su poder para permitir viajar en el tiempo es algo que pocos conocen y menos aún comprenden. Watson preguntó, ¿Usted sabe dónde se encuentra este reloj? En realidad hay dos partes del reloj. La primera parte, la más importante, está en mi posesión. La obtuve de Henry Wilson hace años. Él vino a mí entusiasmado y me contó sobre el poder del reloj. Me lo confió con custodia, sabiendo que su poder era demasiado grande para que una sola persona lo tuviera. Decidí dividirlo por seguridad, explicó Penrose con voz grave. Pero antes de que pudiera resguardar adecuadamente, una de las partes fue robada por una figura misteriosa. Desde entonces he estado en busca de esa parte perdida, temeroso de que caiga en manos equivocadas, continuó. Holmes intercambió miradas con Watson. Comprendieron la importancia de esta revelación. ¿Podría prestarnos la mitad del reloj, señor Penrose? Podría ser nuestra única oportunidad para atraer a quien esté interesado en obtenerlo. Penrose pensó en un momento, su expresión seria. Si lo que dicen es cierto y hay alguien dispuesto a hacer lo que sea para obtener el reloj, entonces sí, les prestaré la mitad, pero deben tener mucho cuidado. Esto es un juego peligroso.
Capítulo 7. La reunión con Grayson. Con la mitad del reloj en su poder, Holmes y Watson decidieron regresar a la mansión de Edward Grayson para contarle lo que habían encontrado hasta ahora. Al llegar, fueron recibidos por un Grayson ansioso. ¿Qué han descubierto?, preguntó, su voz llena de expectación. Holmes comenzó a relatarle los detalles sobre el reloj y la revelación de Penrose. El reloj tiene un poder extraordinario, y hemos obtenido la mitad que está en posesión de Penrose, pero hay otra parte que fue robada, y necesitamos encontrarla antes de que caiga en manos equivocadas. Grayson escuchó atentamente, su expresión cambiando a medida que Holmes hablaba. No tengo nada que ver con las amenazas que ha recibido Wilson. Nunca he tenido intenciones maliciosas. Estoy tan preocupado como ustedes por lo que le pueda pasar a su familia. Watson, viendo la sinceridad en los ojos de Grayson, intervino. Si realmente no tiene nada que ver con esto, entonces necesitamos su ayuda. Juntos podemos descubrir quién está detrás de las amenazas y proteger a la familia de Wilson. Grayson asintió decidido. Estoy de acuerdo. No permitiré que mi obsesión por el reloj me lleve a hacerle daño a nadie. Estoy dispuesto a ayudarles en lo que sea necesario. Capítulo 8. La estrategia del señuelo. Con la decisión de Grayson de unirse a la causa, el grupo se reunió en la casa de Wilson para discutir su plan. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras revisaban los detalles. Lo que necesitamos hacer es crear una situación en la que el poseedor de la otra parte del reloj se sienta atraído por la mitad que tenemos, explicó Holmes. Si podemos hacer que aparezca, podremos descubrir sus intenciones y con suerte detenerlo antes de que cause daño. Grayson, ansioso, preguntó: ¿Y cómo planea hacer eso? Holmes sonrió levemente. Utilizaremos una subasta privada. Anunciaremos que la mitad del reloj estará disponible para los coleccionistas interesados. Esto atraerá a aquellos que buscan el corazón del tiempo y nos dará la oportunidad de identificar al verdadero interesado. Watson asintió. Es arriesgado, pero podría funcionar. Debemos estar preparados ante cualquier cosa. Capítulo 9. La subasta privada. Días después, se organizó la subasta en un elegante salón de Londres, donde se había invitado a coleccionistas y entusiastas de la relojería. La atmósfera estaba llena de expectación y emoción, y las luces brillaban sobre la vitrina que contenía la mitad del reloj El corazón del tiempo. Holmes, Watson, Grayson y Penrose se encontraban en un rincón observando a los asistentes. La multitud estaba compuesta por una mezcla de rostros conocidos y desconocidos, todos ansiosos por ver la pieza única que se ofrecía. Recuerden, debemos mantener la calma y estar atentos a cualquier comportamiento sospechoso, advirtió Holmes, su mirada fija en el grupo de coleccionistas. A medida que la subasta avanzaba, varios coleccionistas hicieron ofertas, pero el interés real parecía centrarse en la mitad del reloj. Holmes notó a un hombre de aspecto inquietante en la esquina observando atentamente. Watson, mira a ese hombre, parece estar más interesado en el reloj que los demás, susurró Holmes. El hombre de cabello oscuro y con un aire de arrogancia comenzó a acercarse a la vitrina. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿La mitad del corazón del tiempo?, preguntó con una sonrisa burlona. Holmes se enderezó, su mirada fija en el extraño. ¿Y usted quién es? Soy Alistair Crowley, un coleccionista que aprecia la realeza. Estoy muy interesado en ese reloj, respondió, su tono insinuando que había más en juego de lo que parecía. Capítulo 10. El verdadero interés de Crowley. Mientras la subasta continuaba, Holmes y Watson observaban a Crowley con atención. Su interés en el reloj parecía genuino, pero había algo en su comportamiento que no encajaba. Watson, creo que Crowley no es lo que parece, susurró Holmes. Hay algo detrás de su interés en el reloj. Debemos descubrir qué es. Watson asintió. Estoy de acuerdo, su comportamiento es demasiado sospechoso. La subasta continuó con Crowley haciendo ofertas cada vez más altas. Finalmente llegó el momento culminante y la mitad del reloj fue presentada al público. Estamos comenzando la oferta para la mitad del corazón del tiempo. ¿Quién hará la primera oferta?, anunció el subastador. Crowley levantó la mano, ofreciendo una suma considerable. Otros coleccionistas comenzaron a seguir su ejemplo, pero Holmes sabía que debía actuar antes de que la situación se descontrolara. Watson, creo que es hora de que hagamos nuestra jugada, dijo Holmes mientras se acercaba a la mesa del subastador. De repente, las luces del salón se apagaron, sumiendo a todos en la oscuridad. Un murmullo de confusión recorrió la sala y se escucharon ruidos de movimientos y pasos apresurados.
¿Qué está pasando?, preguntó Watson, tratando de orientarse en la oscuridad. Poco después, la energía regresó, iluminando nuevamente la sala. Sin embargo, la escena que se encontraron fue caótica. Crowley yacía en el suelo inconsciente y golpeado, mientras que Watson también estaba en el suelo, aturdido y con una herida en la frente. ¡Watson!, exclamó Holmes corriendo hacia su amigo. ¿Estás bien? Watson se sentó frotándose la cabeza. Creo que sí, pero ¿qué ha pasado aquí? Holmes miró a su alrededor y su corazón se hundió al notar que la mitad del reloj ya no estaba en la vitrina. ¡La mitad del reloj ha desaparecido!, gritó mirando a su alrededor en busca de pistas. Bueno, mis amigos, y así llegamos al final de la primera parte de esta historia de Sherlock Holmes y el misterio del relojero. En pocos días subiré la segunda parte, entonces para que todos estén atentos. Si la historia les está gustando, recuerden darle like, compartir y dejar sus comentarios. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.